Hola, buenos días. Vamos a trabajar nuevamente el video de la guía número 7 que se va a trabajar esta semana de 4 a 8 de octubre. En comunicación y lenguaje solamente vamos a continuar con el tema que vimos la semana pasada. La semana pasada vimos la poesía en general y esta vez podemos ver que se clasifican en dos partes. La poesía culta o de autor y la poesía popular o tradicional. En este caso nos vamos a centrar en la poesía popular, uno de los dos tipos, que dice que a diferencia de la poesía culta tiene su origen en una comunidad y no en un solo autor. Además, la poesía popular se centra más en el ritmo que en las figuras literarias. La semana pasada estuvimos viendo un poquito más acerca de esto, del primer tipo, se podría decir, de la poesía culta o de autor. En este caso, pues, explica acá qué es poesía popular y vamos a leer detenidamente el tema. Por favor, cada quien. Acá tenemos un ejemplo de un escritor que es Rafael Pombo y la forma en la que escribe sus versos, ¿verdad? Acá nos explican por qué es un poquito más fácil que la memoria se le quede las escrituras en verso que en prosa. Y nosotros vamos a descubrir esto intentando aprender uno de los dos versos, ¿verdad? Esto lo van a presentar el día que se entregue la guía, que sería el próximo lunes, por favor. Ustedes lean y vean cuál calculan ustedes que se les puede quedar más rápido de estos dos. Y esta ya va a ser su actividad número 1. Aparte de eso, tenemos dos tipos de poemas populares, que son, de hecho son varias, pero las más comunes son romance y coplas. Acá nos mencionan todos los demás tipos de poemas populares y acá nos explican detalladamente qué es una copla y qué es un romance, ¿verdad? Acá aparecen algunos ejemplos donde podemos guiarnos con respecto a lo que nos van a explicar. ¿Cómo se escribe una copla? También acá nos dan detalle a detalle cómo es que se tiene que escribir una copla. ¿Por qué? Porque esta vez nos corresponde a nosotros escribir nuestra propia copla. Acá nos dicen cuáles son los pasos que tenemos que tomar en cuenta y vamos a leer uno por uno e ir cumpliendo uno por uno. También tenemos un ejemplo de copla en este lado, escrita por Salvo Ruiz. Y acá pues empiezan las actividades. La número 1 ya la mencioné dentro del tema, es aprenderse uno de esos párrafos. Y la número 2 ya es parte de la actividad para crear su propia copla. Acá me aparece por pasos qué es lo que tengo que realizar para poder realizarlo correctamente. Luego acá me aparece el espacio donde vamos a escribir ya la copla. Acá el autor obviamente somos nosotros. Aquí evalúo mi copla y esta semana en expresión artística mi trabajo va a corresponder presentarlo. Vamos a presentar nuestra propia copla, solo que esto va a ser por medio de un video. Entonces los pasos y las reglas a seguir están en expresión artística, las vamos a revisar también y vamos a empezar a practicar desde el día que ya tengamos nuestra copla, ¿verdad? Para poder mandar nuestro video. Ese va a ser el punteo o los 10 puntos de expresión artística. L1 va a ser pues obviamente la escritura, donde yo califico ortografía y si lograron cumplir con todas las reglas, lograron rimar, tomen en cuenta las sílabas y todo lo que les explican ahí que tiene que ser, que tiene que cumplir para escribir su propia copla, ¿verdad? Obviamente, si no cumple con los requisitos, no puede tener sus 10 puntos. Aparte, son 10 puntos en la presentación. Si no puedo mandarlo por video, pues voy a tener que presentarme en el colegio, más tardar el día viernes. Ahí aparecen las reglas en expresión artística, por favor. Los demás cursos el de formación ciudadana, pues no se les explicó ahorita a detalle porque ya sabemos cuáles son las reglas a seguir. Solamente seguir el orden, ¿verdad? Que el lunes leo y de ahí vienen los incisos, tal y como aparece en la explicación. Me voy con el tema de matemáticas. Esta vez me corresponde ver números decimales y porcentajes. ¿Qué relación tienen los números decimales con porcentajes, verdad?
Aquí me explican que las fracciones que tienen denominador 100 indican porcentajes o tantos por ciento, ¿verdad? Solo la de 100, no de 10 ni de 1000. Solo la de 100 nos indica un porcentaje. ¿Por qué? Porque lo comparan de una cantidad de 100, de un todo, y ese todo es el 100%, por decir así. Entonces, dice, su símbolo es esta diagonal con dos círculos pequeños y se lee, ¿verdad? El número, la palabra por ciento. Por ejemplo, 4 decimos que se lee 4% y es la cuarta parte de 100, ¿verdad? 100 dividido dentro de 4, pues me da 25. Entonces, la cuarta parte de 100, pues es 25. Entonces, ¿cómo lo vamos a descubrir? Poco a poco les voy explicando acá. Acá me aparece un ejemplo de problema, ¿verdad? Problema matemático en donde se toman los datos y aquí en los datos, pues me aparece representado los datos en letras, en porcentaje, en fracción y en decimal, incluso en letras. Todo esto significa lo mismo. 13 de cada 100 personas es el 13%, son 13 centésimos, igual a 0.13, porque ya sabemos convertirlo ahorita a decimales, y se lee 13%. De la misma manera dice 9 de cada 100 personas, 9 centésimos y 0.09 centésimos se lee 9%, ¿verdad? Por tanto, dice el desempleo de la población es de 0.13 y en la región rural es de 0.9 según el problema que me están dando. Aquí solamente vamos a ver la escritura de cada uno y qué relación tiene y por qué es igual, ¿verdad? Acá me aparece otra explicación, como siempre, en cuadritos adicionales. Yo trato de explicarles en palabras más simples a qué se refiere exactamente el tema, por favor, para que lo leamos despacio. Dice, haciendo un repaso podemos darnos cuenta que todo tiene relación entre fracciones y divisiones, porque la línea que divide el numerador y el denominador nos indica dividir, partir, quebrar, etc. Y como ya lo hemos visto, se llama línea de quebrado. Por eso es que fácilmente las fracciones aparentes yo las puedo dividir, incluso cuando tiene igual numerador, igual denominador es igual a 1. ¿Por qué? Porque si dividimos la cantidad dentro de ella misma, siempre nos va a dar 1. Entonces dice, donde el numerador es el dividendo y el denominador es el divisor. Para recordar las partes de la división, acá les puse otro ejemplo. Así que en las fracciones propias, un número menor siempre es dividido por un número mayor. En las fracciones propias ya hemos dicho que entra dentro del 1, ¿verdad? No llega ni siquiera al entero, solo es una parte del 1. Así que en las fracciones propias dice, un número menor siempre es dividido por el número mayor y regularmente decimos, por ejemplo, 1 dividido dentro de 4 o partido por 4, pues no se puede, uno alcanza. Pero hoy nos vamos a dar cuenta que sí se puede, haciendo uso del punto decimal, ¿verdad? Esto es ajeno al porcentaje, simplemente me están preguntando, ¿verdad? ¿Cuál es la división entre 1.4? Algunas veces o algunas personas, algunos alumnos lo hicieron por medio de una calculadora o el teléfono y pues sí sale. Pero ahora pues vamos a aprender a hacerlo nosotros mismos. ¿Por qué? Porque ya vamos a empezar a buscar o vamos a empezar a ver los puntos decimales en una división. Lastimosamente todavía hay niños que se pierden en la división, en las reglas, ¿verdad? Pero aquí se los voy a dar. Cada punto es un paso a hacer y tenemos que seguir esa forma porque si no, no lo vamos a lograr. Aquí en estos pasos estoy explicando esta división, que solo es un ejemplo. ¿Cuántos 4 caben en uno? Ninguno, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Entonces colocamos un 0 en el cociente, pero le ponemos punto decimal. Ese mismo punto decimal lo bajamos, ¿sí? Y luego colocamos un 0, o en este caso 2 ceros, para poder trabajar el tanto por ciento. Pero utilizamos 2 para preguntarnos cuántos 4 caben en 10, aunque esté el punto de por medio lo leemos como 10 y nos caben 2. 2 por 4 son 8, hago mi resta, me sobran 2. Luego coloco el 0 nuevamente en el dividendo para poder seguir bajándolo y seguir trabajando hasta que me quede residuo 0.
¿Cuántos 4 caben en 20? Pues 5. 4 por 5, 20. Hago mi resta y se acabó. Entonces, por eso les decía que la cuarta parte de 100 es 25. Solo que aquí, como están preguntando de un entero, ¿sí? La cuarta parte de 1 es 0.25, ¿verdad? Y si sumamos 4 veces 0.25, ahí hacen la prueba ustedes, se van a dar cuenta que les va a dar 0.100, que sería igual a 1, porque los ceros después del decimal aparentemente no valen, pero sí me ayudan a realizar mis operaciones. Solo siguiendo los pasos van a entender el tema. Si no lo hacemos así, pues no se va a poder y nos vamos a perder en las actividades. Acá en las actividades, pues, se tiene que trabajar de esa forma. Debes dejar constancia de todas tus operaciones al dorso de la hoja o en una hoja adicional. ¿Por qué? Porque este va a tener un valor siempre de 5 puntos. Yo siempre les he dicho que si no me entregan las operaciones, obviamente les afectan sus punteos porque yo doy una buena cantidad o casi la mitad en operaciones. Esta vez, como son bastantes, yo voy a dar 5 puntos por las operaciones y 5 puntos por las respuestas en esta hoja. Escribe verdadero si la afirmación es verdadera o F si es falsa. Al dividir 23 dentro de 8, el resultado es igual a 2.28. Todo esto lo vamos a hacer por medio de operaciones, tal y como nos explicó el tema. Por favor, ahí se acuerdan ver quién es el divisor y quién es el dividendo. En este caso dice, al dividir 23 dentro de 8, ¿verdad? El que parte, el que divide, es el que se queda afuera, el divisor. ¿Qué cantidad está siendo dividida? Es el dividendo, en este caso el 23. Esta es la actividad número 1, luego viene la actividad número 2. Dice, en el recuadro de las dos columnas relaciona con una línea de color cada fracción o diagrama con el porcentaje correspondiente. ¿Cómo lo podemos lograr? También haciendo divisiones. Yo hago mis divisiones. Por ejemplo, como aquí me están preguntando qué es tanto por ciento, entonces su denominador, por decir así, es 100. En este caso, la mitad, ¿verdad? La mitad del 100, ¿a cuánto se refiere? Y aquí lo pueden encontrar. Hay algunos que necesitan operaciones y algunos no. En este caso, 1, 2, 3, 4, 5. 100 está dividido dentro de 5. Y luego, pues vamos a multiplicar por cuántas partes estamos utilizando, que son 4, ¿verdad? Lo dividimos dentro de 5, luego lo multiplicamos por 4. Esto lo dividimos dentro de 3, perdón, dentro de 4 y lo multiplicamos dentro de 3, que son las partes pintadas, y así sucesivamente. Este está partido dentro de 5 y son 3 partes de 5. Entonces vamos a ubicarlos en su lugar junto con el porcentaje que corresponde. Conforme lo que hemos aprendido, pues nos vamos a dar cuenta que podemos hacerlo de diferentes formas. Ustedes van a presentarlo en la forma que más se les facilita al dorso de la hoja. Luego dice, une la división con su cociente correspondiente. Entonces vamos a hacer las divisiones, presentamos esas operaciones también para poder unir, ¿verdad? Con qué división le corresponde el decimal que me aparece acá. Luego completamos la siguiente tabla con los datos que indica la primera columna, ¿verdad? Porcentaje, 19%. Lectura, 19%. ¿Cómo se lee, verdad? Fracción, ¿cómo se escribe? Número decimal, pues convertimos esto y escribimos número decimal. Y significado, 19 de cada 100. Vamos a hacer exactamente lo mismo con todas las columnas. Solo que aquí ya no nos están dando cuatro ejemplos, sino que ya solo uno de cada uno para que nos guiemos para llenar las demás columnas. Luego dice representa como porcentaje o como número decimal. Si yo les doy como porcentaje, ustedes lo ponen en número decimal. Y si yo les doy decimal, ustedes lo ponen como porcentaje. Elige la afirmación correcta a partir de la observación de Sandra. Aquí hay un problema. Leemos el problema, tomamos los datos y luego elegimos a cuál de estos 4 se está refiriendo el problema. Luego dice luego elige la opción correcta. De la misma manera aquí nos dan escritos, ¿verdad? El número 2.045 milésimos se lee así. Y si intercambiamos los décimos por los centésimos, el número se leerá. Aquí ya solo es de cambiar de casillas, ¿verdad? Ustedes lo escriben aquí para poder ver cómo está escrito en letras. Y solamente.